titulares. Aprueban terna para designar al vocal del legislativo en la judicatura. 21 presuntos choneros fueron capturados en una serie de allanamientos. Doble crimen en Portoviejo. Las víctimas iban a bordo de un vehículo. Capturan al segundo más buscado de Manabí por el delito de femicidio. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar. De inmediato hacemos contacto con nuestro compañero Cristian Arias, quien se encuentra ya en la ciudad de Guayaquil para traernos detalles de lo que ocurre y de lo que tendremos en este espacio de noticias. Cristian, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Katy. Buenas tardes. Estamos en la Vía La Costa, a la altura de la urbanización Puerto Azul. En horas de la mañana se produjo una balacera y todavía a esta hora permanece el vehículo que fue atacado, cuyo ocupante salió y por sus propios medios logró cruzar la vía y coger un vehículo en sentido contrario rumbo al GIR. Fue en el cuartel del Grupo de Intervención y Rescate donde recibió los primeros auxilios y en una ambulancia fue trasladado a un hospital. Allá al fondo se aprecia el vehículo Kia Seltos de color blanco, el que tiene las perforaciones, los impactos de bala. Estuvo aquí el jefe del distrito Ceibos y explicó la acción que la policía tomó en torno a esta situación que fue reportada inmediatamente por el sistema de seguridad EQ 911. Se analiza al momento las cámaras de vigilancia del sector para conocer la ruta de escape de los sicarios y poder trabajar en su búsqueda. Vamos a tener un informe y vamos a retomar la comunicación más adelante. Por ahora regresamos contigo a estudios. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de todo el detalle de la información. Aquí iniciamos. Crisis de seguridad. En Guayas y en Manabí, la policía desarrolló 24 allanamientos que permitieron capturar a una mujer vinculada con el prófugo Adolfo Macías, alias Fito, y a un objetivo considerado de intermedio valor. Revisemos de quiénes se trata. La pareja sentimental de Adolfo Macías, alias Fito, quien se encuentra prófugo desde enero pasado y es líder de la organización catalogada como terrorista Los Choneros, fue capturada en Manta, provincia de Manabí. Pero no tan solo ella fue detenida, 20 personas más, presuntos integrantes de dicha organización, fueron capturadas durante el operativo Atenea Arcángel, que fue desarrollado en horas de la madrugada de este jueves. Los detenidos son sospechosos de cometer delitos como sicariato, secuestro, robo de vehículos, robo en ejes viales y extorsión. Además, entre los 21 capturados se encuentra alias Mongolo, presuntamente vinculado a la economía criminal de alias Fito. Según indicó la institución del orden, el sujeto dirigía, autorizaba y planificaba las acciones delictivas dentro del grupo y coordinaba también movimientos económicos de la organización. Los uniformados realizaron 24 allanamientos en Guayas y Manabí que permitieron el decomiso de 5 armas de fuego, 7 alimentadoras, una radio Motorola, una mira telescópica, 20 celulares y 135 municiones. Además, 5 vehículos y 4 motocicletas fueron retenidas. María Emilia Vera, Noticias Oro Mar. Agentes policiales aprendieron a Alberto Briones, el segundo más buscado de la provincia de Manabí. El sujeto fue localizado mediante labores investigativas en Santo Domingo de los Áchilas. Briones consta en la lista de violencia de género por el delito de femicidio. Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer cuál será su sentencia. Y la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre la situación de las cárceles del Ecuador. La institución exhortó al Estado a garantizar los derechos de los privados de libertad. El Estado ecuatoriano fue exhortado a ejecutar acciones urgentes para garantizar y proteger los derechos de los presos, según un informe emitido por la Defensoría del Pueblo. Entre el 9 de febrero y el 7 de marzo, la institución contabilizó 24 fallecimientos de privados de libertad por muertes naturales y violentas. Además, señaló que existe alarma por el deceso de presos con signos de desnutrición.
Lo que también preocupó a la entidad es el incremento de número de fallecidos en las cárceles. Según datos obtenidos de convictos, sus familiares, medios de comunicación y sociedad civil. Esta información pertenece solo al primero de los 3 meses que duró el estado de excepción, que el presidente Daniel Noboa decretó a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo también pide a la Fiscalía que comience con las investigaciones y al Ministerio de Economía y Finanzas que provea el presupuesto necesario para garantizar el servicio de alimentación en las prisiones. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Mediante el decreto ejecutivo 282, el presidente Daniel Noboa dispuso usar los bienes del Estado para pagar deudas del gobierno. Esta atribución es para cumplir con las obligaciones que registra el Ministerio de Finanzas. Para el efecto, Noboa dispuso que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público identifique los bienes que actualmente se encuentran integrados a entidades públicas y que perciban ingresos del presupuesto general del Estado. En 60 días, Inmobiliar debe tener actualizado el inventario de bienes que puedan ser transferidos en dación de pago. Y con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la terna para designar al vocal del Legislativo en el Consejo de la Judicatura. La misma está integrada por Pablo Villa Gómez, Priscila Castro y Carlos Salmón Alvear. Gabriel Bedón, quien propuso la terna, explicó que los 3 nombres se seleccionaron tras un consenso entre Construye, Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano. Escuchemos. Lo que nosotros hemos priorizado es que sean académicos, diplomáticos y que sean técnicos. ¿Consenso entre quiénes? ¿Entre qué bancadas legislativas? Las bancadas que votamos a favor, que es Construye, PCCRS y algunos... No hubo diálogos con el oficialismo. Yo siempre abrí el diálogo, ya que el oficialismo no quiere hablar con nosotros, es distinto, pero yo siempre estoy abierto al diálogo. El primero de la terna fue una decisión que nosotros no superamos entre la una y la otra, sino fue una decisión de mayoría de votación. Entonces tiene un perfil diplomático y académico, diplomático de carrera. Y por otro lado, a través de un comunicado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que resolvió solicitar al presidente Daniel Noboa las ternas para la designación de los titulares de las superintendencias de competencia económica, economía popular y solidaria y compañías, valores y seguros. Según la norma vigente, las ternas enviadas por el Ejecutivo deben estar integradas por candidatos idóneos. Los postulantes deberán ser ecuatorianos, estar en goce de derechos de participación, tener formación académica relacionada a las funciones que desempeñarán, así como acreditar experiencia profesional. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que el proceso para la designación del presidente de la Judicatura pasó a la fase de revisión de requisitos. Significa que la Comisión Técnica verificará la documentación de los integrantes de la terna integrada por la Corte Nacional de Justicia en el plazo de 2 días. Y ahora les contamos que según la Contraloría General del Estado existen irregularidades en el contrato de la Prefectura de Pichincha dirigida por Paola Pavón. Esta la firmó en el 2020 para la rehabilitación de la autopista General Rumiñahui. En el informe publicado por el órgano de control, la Prefectura descalificó a 7 de los 8 oferentes que se presentaron al concurso, que finalmente recayó en el consorcio Colibrí Pichincha, con un contrato firmado por $3,5 millones. Y la tarde de este 29 de mayo, con 118 votos afirmativos, de manera unánime, se aprobó la resolución de censura al exministro del Interior, Juan Zapata, quien es acusado de supuesto incumplimiento de funciones. El interpelante del Partido Social Cristiano, el asambleísta Carlos Vera Mora, culpa al exfuncionario del incremento de los niveles de violencia en el país por falta de ejecución presupuestaria para comprar equipos a la policía. Además, lo acusó de tener responsabilidad en los asesinatos de varios personajes políticos, como el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien supuestamente estaba bajo su cuidado, como el ministro del Interior. De su lado, en el proceso de sustanciación, Zapata alegó no haber sido notificado y también advirtió que acudirá a las instancias internacionales.
porque no pudo dar seguridad solamente a la ciudadanía en general, no le brindó la logística necesaria a pesar de tener el presupuesto a nuestros hermanos de la Policía Nacional, con lo cual muchos de ellos murieron en el ejercicio de sus funciones, sino que tampoco realizó ninguna coordinación con las entidades de administración de justicia para el ámbito de combatir la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Esto a pesar de que públicamente se brindaron y se señalaron algunas reuniones al respecto, pero lo cual no ocurrió. Lo más grave en ese orden, no brindó seguridad a las personas incluidas en el sistema de protección a víctimas y testigos, porque muchos de ellos fueron asesinados a pesar de haber estado integrados en ese programa. Y también muchos candidatos, muchos ciudadanos en el ejercicio de sus cargos públicos y políticos murieron en el uso de sus actividades y a manos del crimen organizado y de la inseguridad que vive y que vivió nuestro país. Vuelvo a repetir, yo estuve tan solo un poco más de 13 meses en el Ministerio del Interior y llegué con crisis y tuve que enfrentar crisis permanentes. No es que tuvimos tranquilidad en el Ministerio, fue muy complicado. Corrupción. Y en el marco del caso Purga, la fiscal del Estado envió un escrito al juez Javier de la Cadena solicitando que fije día y hora para que rindan su testimonio anticipado Daniel Salcedo y Mayra Salazar. Daniel Salcedo, preso y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, rendirá testimonio anticipado en el caso Purga. La fiscal Diana Salazar aceptó su pedido y lo ingresó al sistema de protección a víctimas y testigos. A cambio, él contará lo que sabe sobre el manejo de la justicia en la Corte del Guayas y los pagos por sentencia. En su versión preliminar, Salcedo anticipó que si lo protegen, revelará detalles y más nombres de los ya conocidos. Mayra Salazar también rendirá testimonio en el caso Purga. Ya lo hizo en Metástasis sobre cómo funcionaba la red del narcotraficante Leano Norero. Dio información sobre el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y confirmó la relación entre Ronnie Aliaga y Javier Jordán. La fiscal general envió este escrito al juez Javier de la Cadena. Le solicitó que fije día y hora para escucharlos y adjuntar documentos reservados que justifican la necesidad de brindarles protección para que cooperen en el proceso. Los testimonios serán presenciales. A Salcedo lo trasladarán desde la cárcel de La Roca, en Guayaquil, hasta la Corte Nacional de Justicia en Quito, y a Mayra Salazar desde la Casa de Confianza en el sur de la capital. En otra petición, la Fiscalía solicita al juez que preserve el contenido digital alojado en el servidor del Consejo de la Judicatura, de los correos electrónicos de 26 personas, incluidos los procesados, que fueron jueces. Estas son las últimas diligencias, porque la instrucción fiscal termina en 5 días. Si en este tiempo la fiscal no vincula a más personas, se declarará el cierre, y el caso Purga pasará a la siguiente etapa, para decir quiénes enfrentarán el juicio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por su parte, la Procuraduría General del Estado presentó este 29 de mayo la acusación particular en representación del Estado ecuatoriano en contra de 11 procesados por delito de delincuencia organizada en el caso Purga. La acusación se presentó en la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. En este caso, la Procuraduría representa al Estado ecuatoriano como víctima de este delito. La entidad solicita que en sentencia se ordene el cumplimiento de medidas de satisfacción y de la reparación material que corresponda.
Pasamos ahora al caso Metástasis, porque un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó este miércoles prisión preventiva contra un policía identificado como Edín I y dos jueces que son Johan M. y Ángel L. por haber incumplido las medidas cautelares que incluían presentaciones periódicas a un juzgado. Esto mientras la instrucción fiscal sucede. Además, el juez ratificó prisión preventiva contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien había solicitado cambio de medidas cautelares. Y en Guayaquil, la Policía Nacional capturó a 3 presuntos integrantes del grupo denominado como terrorista Los Tiguerones. Entre los indicios encontrados hay 3 artefactos explosivos que fueron detonados de manera controlada por el personal especializado, un arma de fuego, varios cartuchos, sustancias sujetas a fiscalización, 3 terminales móviles y dinero en efectivo. Y el bloque de seguridad se desplegó estratégicamente en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos, para precautelar la seguridad de la población. Esto porque se realizó el funeral del presunto cabecilla de los Fatales, alias El Ternero, asesinado el pasado 25 de mayo. Militares estuvieron en varios puntos de dicha localidad para prevenir los actos de violencia. Durante los controles se logró detener a 3 sujetos y se decomisó un arma de fuego. Y este 29 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que Ecuador está a la espera de la respuesta de Bogotá a Colombia para la extradición de 118 presos de esa nación y de esta forma los prisioneros terminen de cumplir sus sentencias en el país del norte. Según el gobierno, hasta el momento se ha concretado el traslado de 13 presos colombianos, pero en total existen 131 expedientes enviados a ese país sobre internos que deben ser extraditados. En Ecuador hay más de 3.200 privados de la libertad que son extranjeros, lo que representa aproximadamente el 10% de la población penitenciaria. La gran mayoría son colombianos y venezolanos. El intendente de policía de la SUAY presentará una denuncia en la Fiscalía General del Estado por Julio M., alias Negro Tulio, considerado un objetivo de alto valor y presunto cabecillo de la organización catalogada como terrorista Chone Killers.
Además, se aprehendió a su esposa, identificada como Alexandra E. Ambos están vinculados a delitos de asesinato y atentados terroristas ocurridos en noviembre del año pasado. Escuchemos más en la siguiente nota. En la ciudad de Panamá, a través de una coordinación operativa entre la Policía Nacional del Ecuador y la Policía Nacional de Panamá, se procedió a la localización y aprehensión de un objetivo de alto valor considerado por parte del Estado ecuatoriano que refiere al ciudadano ecuatoriano Julio Alberto M., parte del grupo terrorista Chone Killers y conocido con el alias del Negro Tulio. Es necesario indicar que este ciudadano, bajo el liderazgo del grupo terrorista Chone Killers, específicamente en la provincia del Guayas, específicamente en el cantón Durán, fue quien mentalizó el tema de los diferentes actos terroristas que se suscitaron en el mes de noviembre del 2022. La Policía Nacional, juntamente con la Fiscalía General del Estado, procedió a la detención de 8 ciudadanos que son parte de esta estructura. La autoridad competente procedió a sentenciar a 10 y 13 años respectivamente a estos 8 personas que fueron detenidas en ese momento. Es necesario indicar que este ciudadano, que está considerado como objetivo de alto valor, ha sido puesto a órdenes de las autoridades competentes de Panamá con la finalidad de que a través de un procedimiento migratorio se procese y sobre todo se le proceda a deportar hacia el Ecuador con la finalidad de dar cumplimiento a la boleta en firme que se encuentra en contra de este ciudadano y ser puesto a orden de la autoridad competente y posterior continuar con las investigaciones respectivas. Amigos televidentes, es momento de una breve pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. No, pero qué lámpara que venga aquí, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O de qué? Ve, ve, ve.
De regreso, amigos televidentes, más noticias. El Ministerio de Educación adjudicó un contrato de más de 11 millones para la alimentación escolar a la empresa pública ESPE Innovativa, que deberá suministrar 36.400.000 raciones alimenticias para el desayuno escolar en escuelas y colegios fiscales, municipales y fiscomisionales de Galápagos, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Cañar, Pichincha, Cotopaxi, Napo, Pastaza y Orellana. Según el menú detallado, las especificaciones técnicas, el proveedor deberá entregar un cartón de leche o jugo con un paquete de galletas o barra nutricional. En otro tema, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, insistió en que la entidad a su cargo ha registrado 105.000 nuevos contratos de trabajo entre los jóvenes de 18 y 29 años de edad hasta abril del 2024. Contratos de trabajo suscritos entre empleadores y trabajadores comprendidos en las edades de 18 a 29 años de edad. Al mes de abril, del corte enviado por el Ministerio de Trabajo, se arroja 105.050 contratos de trabajo en las 24 provincias del país. Los 105.050 contratos de trabajo por provincia, por cantones, y se van a identificar todas las empresas que han procedido a contratar a nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Empresas que a partir del año 2025 podrán gozar de todos los incentivos tributarios que establece la ley. Y sobre este mismo tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, participó este miércoles en una convención juvenil de trabajo en Quito y entrega de Capital Semilla para trabajadores. En este espacio, el primer mandatario entregó becas de certificación de competencias laborales y lideró la suscripción de un convenio entre el MIES y la UTE de 100 becas de pregrado y posgrado. Nosotros tenemos que honrar los sueños de las personas, honrar los sueños de los jóvenes, especialmente de los más necesitados, mantener esos sueños y mantener esa esperanza y acompañarlos hasta que se los cumplan. Ese es el nuevo país, ese es el nuevo Ecuador. El nuevo Ecuador es de ustedes. El nuevo Ecuador es de cada uno de los jóvenes que van a tener una mejor vida, que van a tener una oportunidad de cumplir esos sueños. Lo importante de todo esto es que tiene ese elemento de inclusión, porque los jóvenes que van a acceder a estas plazas laborales son jóvenes en situación de pobreza y de extrema pobreza. Tenemos 100 becas para el tercer y cuarto nivel, gratuitas para nuestros jóvenes. Estos jóvenes tienen la oportunidad. Tenemos empresas que van a incorporar 20 jóvenes mensualmente a sus empresas, a sus compuestos de trabajo. Eso significa 20 jóvenes de extrema pobreza que van a transitar a una mejor situación de vida. Salud Pública. Más noticias, amigos televidentes. La salud pública se ve afectada por la falta de pago a clínicas y hospitales. El escenario es preocupante, pues algunos prestadores no están recibiendo pacientes del IES ni del Ministerio de Salud. 12 de las 67 instituciones miembros de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, ACHPE, han dejado de recibir pacientes derivados del IES y del Ministerio de Salud Pública, debido a la millonaria deuda que estas instituciones mantienen con los prestadores de salud. Según la directora de ACHPE, hay otros hospitales y clínicas que se encaminan a lo mismo, pues han dejado de atender al 75% de pacientes derivados. Es que la deuda ya alcanza los 433 millones de dólares, de los cuales 238,7 corresponden al IES y 139,5 al Ministerio de Salud. En este contexto, las clínicas y hospitales han disminuido las atenciones acorde a la capacidad económica y operativa. Este rango va entre el 30 y el 75%. Los pacientes que ya no son recibidos son en su mayoría de la especialidad de traumatología, pero también hay quienes requieren de cirugías cardíacas y trasplantes. Frente a la preocupante situación, esperan que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional, que dispone que los ministerios de Salud y Finanzas debían resolver el tema de las deudas y definir un mecanismo para evitarlas.
Desde HP han manifestado que pese a los pedidos por escrito no se han podido reunir con el ministro de Salud Franklin Encalada, mientras que al Ministerio de Finanzas han enviado soportes auditados de la deuda, pero solo les han dicho que podrán pagar cuando haya recursos en la caja fiscal. Para poder cobrar parte de la deuda, HP propone recibir un porcentaje en efectivo, hacer cruce de cuentas, que les paguen con bonos o incluso con bienes inmuebles. Sin embargo, no han hecho el planteamiento oficial ya que no han sido recibidos por las autoridades correspondientes. Tania Loor, Noticias Oromar. Pensiones dignas es como se denomina el proyecto ley que presentó el asambleísta Francisco Ceballos de la bancada Construye, con el que busca garantizar que la pensión mínima del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social corresponda al valor de un salario básico, es decir, $460. Esto pese a la grave crisis financiera que atraviesa el IES. En la actualidad, la pensión más baja que puede ganar un jubilado en el IES es de $230, es decir, el 50% de un salario básico, y se corresponde a un periodo de aportación de 10 años. Y mucha atención porque un hombre fue baleado mientras conducía su vehículo por la vía a la costa. Cristian Arias se encuentra en este lugar, cerca al ingreso a Puerto Azul, y nos informa más detalles. Cristian, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Retomamos el contacto para informar desde la vía a la costa, aquí precisamente junto a la urbanización Puerto Azul. Todavía permanece y se está esperando la llegada del equipo técnico de criminalística para que tome los indicios del vehículo que fue baleado. Vamos a mostrar un poco la escena. Acá está el personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad, obviamente para ordenar el tránsito y la circulación en la vía a la costa. Y también pues el personal policial que está trabajando acá. Podemos llegar hasta aquí, no podemos invadir la zona, pues ya está custodiada y va a llegar criminalística para tomar los indicios de ese vehículo. Podemos acercarnos un poquito, es ese Kia Seltos color blanco de placa GTJ3307, donde viajaba una persona, la persona que conducía. Esa persona fue al parecer el blanco de un ataque de sicarios que dispararon contra él, ¿no? Él herido, logró, a pesar de estar herido y sangrando, logró cruzar la vía. Vamos a abrirnos un poquito y mostrar al lado izquierdo está el carril contrario de la vía a la costa, y fue precisamente hacia ese lado que cruzó para pedir auxilio, y en un vehículo de una persona particular fue ayudado para avanzar y retroceder en sentido Guayaquil, vía la costa, peaje Guayaquil hacia Chongón, y a la altura del cuartel del GIR, Grupo de Intervención y Rescate, fue donde pidió auxilio y fue ayudado por los policías. Luego abordó una ambulancia y volvió a pasar por este carril, pero ya con rumbo a una casa de salud. Al momento se encuentra en un hospital, recibe atención médica, no se conoce su estado de salud con exactitud, pero en todo caso la policía trabaja en la búsqueda de los presuntos sicarios. Escuchamos declaraciones del jefe del distrito Los Ceibos. Recibimos una alerta de que en la vía a la costa existían disparos. Inmediatamente las unidades que están aquí en esta vía avanzan al punto y las personas por el lugar nos manifiestan que un vehículo color negro, aparentemente Gran Vitara, atenta contra este vehículo color blanco que tenemos acá a mis espaldas, de lo cual sale un individuo del interior del vehículo herido, se cruza la vía, coge otro vehículo que no sabemos qué tipo de vehículo es o si le conocían o no, avanza hasta el cuartel del Grupo de Intervención y Rescate, le auxilian, le estabilizan e inmediatamente lo trasladan a un hospital. Estamos en las investigaciones, DINASED, estamos a la espera de criminalística, como ustedes ven, es hace muy pocos minutos que sucedió el hecho. Vamos a levantar todos los indicios y verificar de qué se trata el asunto. ¿El escape se pudo identificar con las cámaras? Todavía no sabemos, estamos haciendo el levantamiento de cámaras. Las tres vías que pudieron haber tomado son Avenida El Bombero, Portete y Perimetral.
Vamos a hacer el recorrido de las cámaras en todo ese sector. Las características del vehículo, con lo que tenemos información de primera mano, ya está impartida a todas las unidades de Guayaquil. Esperemos que tengamos resultados positivos en lo posterior. ¿La víctima qué refiere? ¿Que tal vez en algún momento recibió amenazas? Realmente ni siquiera hemos tomado contacto con la víctima, no sabemos. Tenemos unidades ya que están levantando información en el hospital donde está la víctima para nosotros poder dar con qué situación pudo haber ocasionado esto, ¿no? Coronel, cuando llegamos vimos una ambulancia venir desde atrás, entonces en esa ambulancia iba la víctima. Claro, en esa ambulancia es que pasaba la víctima porque fue acompañado con equipos del Grupo de Intervención y Rescate. ¿Avanzó entonces un vehículo hasta el GOE? Por supuesto, como le manifiesto, él en el lugar que estuvo acá se cruzó la vía, cogió un vehículo, avanzó hasta el cuartel del GIR y de ahí lo auxiliaron. Claro, propios medios realmente. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? No sabemos realmente todavía, sí, no, robo no es realmente, el robo no es. Podría ser un atentado selectivo, ¿no? Pero eso las investigaciones y los equipos especiales que ya los tenemos trabajando con levantamiento de información, podemos nosotros ver de qué se trataba. La víctima tiene antecedentes. Bien, esa es la explicación que hace el oficial a cargo de este operativo y quien es el jefe del distrito Ceibos, que también ha pedido la reserva de su nombre por las connotaciones de inseguridad y de riesgo que también enfrenta la Policía Nacional. El análisis de las cámaras de videovigilancia permitirá establecer una ruta, pues al salir de esta vía, la única forma de escapar es hacia la Avenida del Bombero o hacia la Rodríguez Bonín, que conduce al puente Portete, o la tercera vía, la vía perimetral. Eso es algo que se va a revisar con el material audiovisual para poder emprender una búsqueda que permita dar con el paradero de los atacantes que esta mañana atentaron contra la vida de un señor en lo que parecería ser un atentado selectivo, un tipo de muerte selectiva, sicariato. Al menos esa era la intención de la forma como dispararon contra este ciudadano. Hasta aquí nuestro informe en estudio. Ustedes tienen más información. Bien, Cristian, muchísimas gracias por ese completo informe que nos traes a esta hora de la tarde. Acá avanzamos con otra información. Un nuevo sicariato en la capital manabita, Portoviejo, sector Las Escalinatas de la Ciudadela Briones. 2 personas fueron asesinadas dentro de una camioneta, una de sexo femenino y otra masculino. Según testigos, en una calle cerrada al tránsito vehicular se escucharon varias detonaciones. Agentes de la Policía Nacional, Criminalística y DINASET realizaron los procedimientos respectivos para obtener mayores datos y encontrar las motivaciones y autores de este nuevo crimen que azota a Portoviejo, el distrito más del cadáver. Y en menos de 24 horas se registraron 2 crímenes en Montecristi, provincia de Manabí. Ambos casos dejaron una persona asesinada. Continúan las muertes violentas en Montecristi, provincia de Manabí. Cerca del mediodía de este 29 de mayo, un hombre fue asesinado en la parroquia Leonidas Proaño. El crimen ocurrió en la calle Víctor Vélez y avenida 20. La víctima estaba en una esquina cuando llegaron sujetos desconocidos y lo atacaron. Y es interceptado por una motocicleta y proceden a realizar varias detonaciones de armas de fuego, causándole la muerte debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el sitio llegó personal de la Policía Nacional para recabar indicios. Además, familiares y amigos del joven protagonizaron escenas de dolor ante la pérdida de su ser querido. El hombre fue identificado como Diego Barahona, de 18 años de edad. Se han hecho presentes todas las unidades investigativas, están levantando información, verificando cámaras para realizar la ruta técnica del ingreso de la motocicleta, con la finalidad de dar con la ubicación de los presuntos causantes o responsables de este hecho.
Horas más tarde se reportó otro hecho violento, pero en esta ocasión en el sector Monterrey de la parroquia General Eloy Alfaro. Un hombre identificado como Edison Javier Soledispa, de 23 años, fue asesinado de al menos 4 disparos. Un sector privado, que en la parte posterior de un inmueble donde se encuentra una persona de cúbito dorsal con varios impactos de proyectil de arma de fuego, con 7 indicios balísticos de calibre 9 milímetros. Según resultados obtenidos en los últimos operativos. Entre ellos, en Manta, 3 sujetos fueron detenidos en el sector de Playita Mía. Además, intervino la cárcel de mujeres de Puerto Viejo, donde se encontraron algunos indicios vinculantes. De 3 personas en delito flagrante y las mismas que se encuentran asociadas a un grupo organizado, un grupo delincuencial terrorista que estaba operando en la ciudad de Manta. En el poder de estas personas se encontraron varios indicios vinculantes justamente al delito de robo a vehículos. 6 terminales móviles, 5 prendas de vestir militar, 2 equipos electrónicos de comunicación, radios portátiles, una de ellas una radio portátil de la Policía Nacional con la frecuencia de Manta. A las 7 de la mañana se realizó el ingreso justamente a la cárcel de mujeres. En el lugar, como evidencia, se encontraron varios celulares móviles, los cuales estaban en posesión de estas internas. Y mucha atención con esta información, amigos. La noche de este miércoles 29 de mayo en Guayaquil, el coordinador de seguridad de una empresa portuaria y su custodio fueron víctimas de un ataque armado cuando se movilizaban en una camioneta blindada por el sector de Los Ceibos, al norte de la ciudad. Los afectados llegaron hasta una casa de salud por su propia cuenta, a pesar de estar heridos. Y la Policía Nacional rápidamente activó el Código Plata en esta casa de salud. Según información preliminar, las víctimas fueron sorprendidas por sujetos armados con fusiles que les dispararon desde un vehículo y desde 2 motocicletas. La policía de Ecuador informó este miércoles 29 de mayo que fue detenido un ciudadano que tenía notificación azul y roja de Interpol. La operación se llevó a cabo tras coordinaciones internacionales con la Embajada de los Estados Unidos en Quito y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ese país. El sujeto, quien mantiene vigente 2 órdenes de captura por delitos de agresión y asociación ilícita, fue deportado y puesto a disposición de la autoridad competente. Con esta información vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con más noticias. Bien, amigos, regresamos a información del país. La unidad antisecuestro de la Policía Nacional investiga el secuestro de un familiar del asambleísta de Acción Democrática Nacional, Jonathan Parra. El hecho delictivo ocurrió en un sector del norte de Guayaquil este 29 de mayo. Extraoficialmente se informó que los presuntos secuestradores ya se contactaron con los familiares para exigir dinero a cambio de la liberación de la víctima. Este suceso ocurre en medio del auge de secuestros extorsivos y casi una semana después de la declaratoria de un nuevo estado de excepción en 7 provincias, incluyendo Guayas. Narcotráfico. Cerca de 1 tonelada de cocaína fue decomisada. Además, 2 presuntos implicados fueron aprehendidos en Quito. La Policía Nacional indicó que mediante acciones operativas realizadas en el sector de Tumbaco, al oriente de la capital, pudieron ubicar una bodega que era utilizada como un sitio de acopio de sustancias sujetas a fiscalización. Los uniformados detallaron que entre los indicios incautados se encuentra una camioneta.
tenemos casi 1 tonelada de clorhidrato de cocaína que ha sido incautada. Como ustedes conocen, existen más de 70 pasos irregulares en la zona norte, en la frontera tanto en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. La droga viene desde Colombia principalmente, se almacena a lo largo de todo el territorio continental y busca salida hacia el mar. Este tipo de cantidades definitivamente son para el tráfico internacional de drogas. Los destinos principales, Centroamérica, Norteamérica y países de Europa. Adicionalmente, 2 ciudadanos detenidos. Y voy a leer sus nombres. El uno, Didier Hernán, BR. Él es colombiano. Fue arrestado en el año 2006 por tráfico de drogas en Colombia y extraditado en el año 2008 hacia los Estados Unidos. Hoy ha sido aprehendido por la Policía Nacional del Ecuador en un nuevo intento de hacer el delito de tráfico de drogas. Asimismo, el ciudadano Luis Alberto SR, colombiano, sin antecedentes registrados en nuestro país. ¿Qué significan más de 1080 paquetes, o es decir, 985 kilos después del peso? Definitivamente casi $2 millones aquí en el territorio nacional de afectación y aproximadamente $14.700.000 si es que fuese a un precio de $14.000, de $15.000 el kilo en una visión hacia el mercado de Estados Unidos. Bien, amigos televidentes, a esta hora hacemos una nueva pausa comercial. En breve estamos con más noticias. Ya regresamos. Bienvenida, mi querida audiencia de Vida Sana. Soy la doctora Zuli García. En su programa de hoy hablaré sobre cuánto de agua se debe de tomar de acuerdo a la edad. La cantidad de agua que una persona debe de tomar diariamente puede variar dependiendo de varios factores, como la edad, el peso y el nivel de actividad física, y las condiciones de salud individuales. Sin embargo, como regla general, se recomienda seguir las siguientes pautas generales del consumo de agua basadas en la edad. De 0 a 6 meses, los bebés lactantes obtienen la hidratación necesaria a través de la leche materna o la fórmula, por lo que no necesitan agua adicional, excepto en casos específicos indicados por un pediatra. Bebés de 6 a 12 meses. Se puede ofrecer pequeñas cantidades de agua a partir de los 6 meses, especialmente cuando comienzan a consumir alimentos sólidos. Niños de 1 a 3 años. En este grupo de edad se aconseja consuman alrededor de 4 a 6 vasos de 8 onzas cada uno. Escolares de 4 a 8 años, se sugiere que en este rango de edad beban alrededor de 5 a 7 vasos, también de 8 onzas cada uno durante 24 horas. Niños de 9 a 13 años. Se recomienda que los niños de este grupo de edad consuman alrededor de 7 a 8 vasos, también de 8 onzas. Adolescentes de 14 a 18 años. Se sugiere que estos grupos de adolescentes en este rango beban alrededor de 8 a 11 vasos, cada uno también de 8 onzas. Recordar que las recomendaciones son generales y que las necesidades individuales de hidratación pueden variar. Es importante escuchar a tu cuerpo y beber agua cuando sientas sed, así como tener en cuenta factores como la actividad física, el clima y la salud en general, al determinar la cantidad de este líquido vital que debes consumir. Si tienes alguna condición médica específica, es recomendable consultar con un profesional de la salud para obtener recomendación personalizada sobre la cantidad de agua que debes de tomar. Muchas gracias y no olvides escribirnos a vidasana@oromartv.com para aclarar todas tus dudas en el siguiente segmento.
Amigos televidentes, avanzamos con más información. En el sector Urdesa Central de la ciudad de Guayaquil, una cámara de un local comercial captó a un accesorista intentando robar varios artículos de los vehículos. Sin embargo, al notar la presencia de dueños de negocios, el sospechoso escapó. Y un hombre y una mujer ingresaron a robar en un local comercial ubicado en la Ciudadela La Garzota, al norte de la ciudad de Guayaquil. Según se observa en los videos que pudimos obtener a través de las cámaras de videovigilancia, los sospechosos que aprovecharon la noche se llevaron mercadería. Se desconoce el monto sustraído, pero como podemos observar en la cámara de videovigilancia, se tomaron algunos minutos intentando su cometido. Una vez que ingresaron, lograron llevarse varias pertenencias. Bien, amigos televidentes, a esta hora hacemos nuevamente un contacto con nuestro compañero Cristian Arias, quien tiene más detalles a esta hora desde Guayaquil. Cristian, estamos contigo. Buenas tardes, gracias. Estamos en el cuartel modelo en los exteriores, acá en una dependencia de la Fiscalía. Se presentan denuncias diariamente de robos, asaltos, demás actos delictivos que lamentablemente afectan a negocios y mucho a pequeños negocios que están tratando de levantar su economía, pero sufren este tipo de atracos. Algo curioso, hoy un señor se acercó a denunciar el robo en un mismo carro 2 veces, en una fecha y posteriormente un mes 5 días después le roban con el mismo carro, de la misma forma, pero la propietaria dice que el carro ha sido robado. Sin embargo, el reporte de robado es posterior a la fecha de los robos. Voy a conversar con Omar Espinosa, quien es el propietario de su local, El Rey del Bollo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué manera fue que actuaron los delincuentes? Bueno, el primer robo es el día 16 de abril, a las 11:30 de la mañana. Ese fue el primer robo. El modus operandi es un taxi. El tipo se baja de un taxi de placa GLB 776, es un Nissan Sentra. Se baja en la 19 Capitán Nájera y avanza caminando hasta mi local y nos somete con arma de fuego en la cocina. Aquel día del 16 de abril nos sometió a 5 personas, a mi papá, a mi esposa, a los 2 trabajadores y a mí. Una pérdida de $700, pérdida económica, y se llevó 5 celulares, se llevó. Y el último robo fue el día 21 de mayo a las 11:18 de la mañana, el martes 18 de mayo. Qué casualidad que me roba siempre los martes. Y el mismo modo, el taxi, el mismo tipo se baja, lo recoge en la moto, y las cámaras de la Corporación de la Seguridad Ciudadana ven claramente cuando el tipo a 10 cuadras se vuelve a subir en el taxi. Después que robó, se sube en el taxi. Ese es el modo operandi. Ahí es el registro audiovisual de que él regresa al taxi, o sea, el taxi está colaborando con él. Correcto, el taxi es cómplice, él roba en el taxi. Las 2 veces el mismo modo operandi. Gracias a Dios las cámaras de la Corporación de la Seguridad Ciudadana tienen registrado todo. Ya, ¿usted piensa que esto es hecho con alguna dedicatoria porque son 2 veces seguidas, o le han visto la cara ya al negocio de querer perjudicar? Claro, inteligencia policial dice que sí es con dedicatoria porque solo es conmigo. Solo es conmigo, no es a los comensales, solo es conmigo nada más. Bien, muy bien, esperamos que se resuelva el caso. Sin duda, trabajo para las autoridades de poder establecer qué tipo de responsabilidad podría haber de parte del propietario, porque un taxi se lo puede alquilar, pero hasta para alquilarlo piden garantías y referencias de la persona que lo alquila, y al menos se podrá dar el nombre para dar con el paradero de los autores del delito, como dice el perjudicado. Es uno de los casos que pone en evidencia la situación de inseguridad que se vive en diferentes zonas de Guayaquil y que lastimosamente no permite que algunos negocios puedan despegar su economía debido a la acción delictiva. Hasta aquí nuestro informe, ustedes continúan en estudio con más. Totalmente cierto, Cristian. Muchísimas gracias por la información, y es sorprendente lo que vivimos con respecto a la violencia en el país.
Cambiamos de tema. Algunas afectaciones fueron provocadas por extorsionadores en la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, vehículos incinerados con la finalidad de perjudicar a un negocio ubicado en las calles Ayacucho y La Décima, en el suburbio de esta ciudad. Por ahora, las autoridades investigan este suceso violento. Y la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria continúa ejecutando controles en distintos puntos del país. En esta ocasión intervinieron un supermercado ubicado en el cantón Santa Isabel, en la provincia de Azuay. Los técnicos de la agencia detectaron la presencia de 2.500 productos alimenticios, entre cárnicos, mariscos, lácteos y cervezas, que habían vencido desde el 2022. Ante la irregularidad, el establecimiento fue clausurado. De acuerdo con la Ley Orgánica de Salud, el expendio de productos caducados Amigos televidentes, hasta aquí las noticias del mediodía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Más información en nuestro noticiero estelar. Que tengan una excelente tarde.